crecemos sin hablar, forzadas por la herencia de nacer mujer. Bienvenidos y bienvenidas al taller para el acompañamiento amoroso de mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia. En esta oportunidad, este módulo, vamos a abordar los aspectos legales de este acompañamiento amoroso. Vamos a hablar de la ruta de la denuncia y vamos a hablar también de otro momento que es la flagrancia, en el que podemos solicitar apoyo de alguna mujer, niña, niño o adolescente en situación de violencia. Es muy importante contar con estas herramientas para poder orientar adecuadamente a cualquiera de estas personas que nos solicite apoyo. Comencemos entonces por la ruta de la denuncia. Partimos de que la mujer que está en situación de violencia es autónoma en su decisión de denunciar o no denunciar. Respetamos esa autonomía. Sin embargo, es importante siempre informarle sobre cuáles son las ventajas de denunciar. ¿Cuáles son estas ventajas, por ejemplo? O por qué denunciar, por qué es importante denunciar. Es importante porque, primero que todo, es un derecho conquistado por las luchas feministas. Anteriormente, todavía tenemos resabios de esa cultura. Se decía que la violencia contra la mujer, la violencia doméstica, por ejemplo, eran problemas privados, eran problemas entre marido y mujer, y como dicen, entre marido y mujer nadie se debe meter. Y eso hacía que había una concepción de que el Estado no podía intervenir o tenía una intervención muy reducida en casos extremos. Hoy en día, después de muchos estudios, de muchas luchas y profundización en el tema, se ha reconocido a nivel mundial que la violencia contra la mujer es un problema de salud pública e incluso el mayor riesgo de muerte de las mujeres en un periodo de su vida determinado es causado por su propia pareja o expareja, el mayor riesgo de muerte violenta. Es por esto que se ha reconocido a nivel mundial que la lucha contra la violencia contra las mujeres es un tema de salud pública y debe ser abordado por el Estado. El Estado debe garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. De modo que es un derecho de las mujeres, un derecho conquistado, y tenemos toda la legitimación de exigir y pedir del Estado la protección de vida. Por otra parte, es importante denunciar para romper el círculo de la violencia, o por lo menos el elemento esencial del círculo de la violencia, que es el silencio. El silencio solo sirve al agresor. Es, de hecho, uno de los elementos que le permiten mantener la agresión, que suele ser en escalada. Las agresiones no suelen reducirse o eliminarse espontáneamente. Suelen más bien ir en escalada. Comienza la violencia psicológica, el acoso, el hostigamiento, las amenazas, la violencia física, y va en escalada. Una de las herramientas que utilizan los agresores es el aislamiento. Aísla a la víctima de sus familiares, de sus amigas, de sus vecinas, de sus compañeras de trabajo, de sus amigos, diciéndole cualquier cantidad de excusas. Es que ellos me tratan mal, es que ellos me miran feo, es que ellos son idiotas, es que ellos son... Y de ese modo la mujer se va cerrando su círculo y se va quedando solamente en una relación con el agresor. Esto permite que las situaciones de violencia no sean expuestas, y así el círculo de la violencia o esa espiral se mantiene protegido, ¿no? Entonces, una denuncia permite a las mujeres romper con ese elemento tan básico del círculo de la violencia. En este sentido también, romper el silencio nos permite tener acceso al apoyo
familiar, y si no es familiar, el apoyo de las amigas, y si no hay amigas, el apoyo de vecinos, o incluso de los movimientos de apoyo feministas o los grupos comunitarios, las organizaciones comunitarias. También permite la denuncia, también es importante para que quede como un antecedente de este agresor. Lo contrario significa que el agresor tiene un récord impoluto. Entonces nos encontramos con que este sujeto tiene una historial perfecto, limpio. Entonces cuando cualquier mujer va a denunciarlo, dicen, ay, pero él ha sido siempre un ciudadano ejemplar, no sabemos de dónde salió esto. Eso ocurre con frecuencia porque las mujeres nos sentimos intimidadas por muchas razones también legítimas a denunciar, pero es importante dejar esos antecedentes muy claros. También es importante este mismo elemento a nivel público, es decir, que quede registrado cuáles son las tendencias estadísticas relacionadas con la violencia contra las mujeres. Es decir, poder reconocer cuando ocurren las violencias, cómo ocurren, cuáles son los tipos de violencia, dónde ocurren, cuáles son los grupos etarios propensos a cuáles formas de violencia. Todo esto es muy importante para generar políticas públicas adecuadas. Entonces, también en ese sentido, es preciso hacer las denuncias para reconocer las violencias y generar políticas públicas adecuadas, apropiadas a lo que está realmente ocurriendo en la realidad. Veamos. También es importante denunciar para obtener medidas de protección. Solamente con la denuncia no es factible, no es posible tener medidas de protección y seguridad de las que les voy a hablar en pocos momentos, ¿no? Y también para cortar con cualquier estrategia del agresor de ejercer estas formas de violencia institucional, casi siempre utilizando a los hijos, hijas que pueda haber en común. Es frecuente, lo hemos visto en nuestra experiencia, sobre todo con el voluntariado Mayel Hernández, que los agresores echan mano de instituciones públicas como los consejos de protección, incluso los mismos cuerpos policiales, para denunciar a las mujeres, hacer denuncias relacionadas con su crianza y tratar de obtener la custodia. Eso es casi siempre un esfuerzo, un intento para hostigar, amenazar a las mujeres, ¿no? El típico te voy a quitar a los hijos, ¿no? Eso es una amenaza súper frecuente y, por cierto, vale decir, muy difícil de concretar. Es casi imposible de realizar, ¿no? Entonces, bueno, estas son las razones para denunciar, y es importante que las mujeres las sepan, las conozcan, para que tomen su decisión autónoma pero informada. Ahora bien, ¿quiénes pueden denunciar? Puede denunciar la mujer agredida, pero también hay un espectro amplio en este sentido previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Puede denunciar también los familiares consanguíneos o afines. Pueden denunciar los movimientos defensores de los derechos de las mujeres, las organizaciones comunitarias como los consejos comunales. Pueden, o más bien deben, denunciar los centros de salud públicas o privadas que tengan conocimiento de los hechos, y en general cualquier persona que tenga noticias sobre la situación de violencia puede denunciar. Ha sido nuestra experiencia como parte del voluntariado Mayel Hernández, que hemos realizado denuncias cuando las víctimas se han encontrado imposibilitadas de ejercer la denuncia. De todas maneras, siempre en el transcurso del proceso va a ser necesario que la mujer acuda a rendir su testimonio. Ahora bien, ¿dónde denunciar?
¿Cuáles son los órganos del Estado receptores de las denuncias? Bueno, estos son el Ministerio Público, los juzgados de paz, los cuerpos de policía, sean municipales, estadales, comunitarios o la Policía Nacional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en su división especializada, también las unidades de comandos fronterizos y los tribunales municipales cuando no existe ninguna de las anteriores órganos en el área donde se va a interponer la denuncia. Y cuando vamos a denunciar, ¿qué deben hacer estos órganos? Estos órganos tienen obligaciones frente a la víctima. Primero que todo, tratarla con la debida dignidad y tratarla en respeto a su condición de víctima. Deben, entonces, primero que todo, atender la denuncia. Es su obligación escuchar y atenderla y orientarla sobre su denuncia. ¿Orientarla sobre qué? Por ejemplo, sobre la preservación de los elementos probatorios. Deben orientarla también sobre los servicios e instituciones del Estado que pueden apoyarla en su situación particular. También están obligados los órganos del Estado, receptores de denuncia, están obligados a iniciar, a recabar los elementos probatorios que sean necesarios y urgentes. Entre estos, por ejemplo, las pruebas que tienen que ver con un examen médico forense de la mujer en situación de violencia. También deben dictar las medidas de protección y seguridad. Nuestra ley, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contempla 13 posibles medidas de protección y seguridad. Aunque hubo una sentencia posterior que es de carácter vinculante, es decir, es obligatoria, de obligatoria aplicación para todos estos órganos receptores de denuncia, que dice que se deben, solo se pueden dictar 2 medidas de protección. Es importante saber que estas 2 medidas de protección deben adaptarse a la situación particular de violencia que está sufriendo la mujer. Son 13 posibles medidas. Por ejemplo, entre esas 13 posibles medidas tenemos la obligación inmediata de salida del presunto agresor de la vivienda cuando esa residencia en común significa un peligro para la mujer, un peligro integral, no solamente desde el punto de vista físico. Entonces, una de las medidas de protección implica la orden de salida inmediata del agresor sin importar de quién es la titularidad de la vivienda. Otra de las medidas de protección implica reintegrar al domicilio a las mujeres víctimas de violencia, disponiendo la salida simultánea del agresor. Otra es la de prohibir o restringir al presunto agresor el acercamiento a la mujer, o solicitar al órgano jurisdiccional competente la medida de arresto transitorio, entre otras medidas. Bueno, es muy importante también decir prohibir al presunto agresor que por sí mismo o por terceras personas realice actos de persecución, hostigamiento, intimidación o acoso a la mujer en situación de violencia, pero también a sus familiares y personas cercanas. ¿Qué otra obligación tienen los órganos receptores de denuncia? Bueno, de todas estas actuaciones, las medidas de protección, las pruebas que sean necesarias y urgentes, la citación del agresor, los datos de este agresor, el acta de la denuncia, el relato de los hechos, de todo esto debe formar un expediente y debe remitirlo inmediatamente al Ministerio Público. ¿Por qué al Ministerio Público? Porque el Ministerio Público es el órgano que está a cargo de la dirección de la investigación,
que es la primera fase de esta ruta de la denuncia, la investigación, y se activa con la denuncia. Se activa con la denuncia y debe ser realizada en un periodo de 4 meses, que son prorrogables durante 90 días más, siempre y cuando el fiscal competente solicite al juzgado de control, audiencia y medidas esa prórroga. Debe solicitarla con anticipación. Por eso es muy importante que nosotros orientemos a las mujeres para que en el momento antes de que culmine este lapso de los 4 meses estén atentas a su expediente y soliciten por escrito al fiscal, si no va a realizar un acto conclusivo pronto, solicite que solicite ante el juzgado de control, audiencia y medidas la prórroga de la investigación. Culminada esta fase de investigación, que se culmina con un acto conclusivo que puede ser sobreseimiento, archivo fiscal o acusación. El sobreseimiento implica el cierre definitivo de la investigación y del caso. Y es cuando no hay suficientes elementos probatorios o cuando el agresor ya no existe, sea por muerte y por otros motivos que están establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, pero implica un cierre definitivo del caso. Este sobreseimiento puede ser impugnado por la víctima en los 5 días hábiles siguientes. Es muy importante estar atentas a los lapsos. Está el sobreseimiento, está el archivo fiscal, que es una suerte de vamos a guardar este caso aquí porque sí hay elementos probatorios, pero no son suficientes para formular la acusación. Lo guardamos. Si aparecen nuevos elementos probatorios, volvemos a abrir el caso. También esta decisión, porque es un acto conclusivo, es apelable. Y luego está la acusación, que implica pasar a la siguiente fase del proceso. La acusación la hace el fiscal frente al juzgado de control, audiencia y medidas en la jurisdicción especial. Cuando el fiscal hace la acusación, la víctima también tiene derecho de ejercer una acusación particular propia o apegarse a la acusación del fiscal. Luego, el juzgado llama a una audiencia preliminar dentro de los 10 y 20 días hábiles siguientes a formulada la acusación. En ese acto, que es un acto formal, donde está el juez, donde está el agresor con su defensor o su defensora, está el fiscal del Ministerio Público y está la víctima con su abogada si no ha decidido dejar en manos del fiscal su representación. Entonces, en esta audiencia preliminar, este juzgado de control decide si el juicio se va a realizar o no y por cuáles de los delitos por los que ha sido acusado el agresor. Y pasamos a la siguiente fase, que es la fase de juicio, si el juzgado así lo decide. Se debe fijar entonces la audiencia, la primera audiencia de juicio oral y público dentro de los 10 y 20 días siguientes, ¿no? Según la ley, esta audiencia debe desarrollarse en un solo día. Sabemos que esto nunca ocurre así. O debe realizarse en el menor número de audiencias en los días hábiles siguientes. Y bueno, esto que les he explicado es muy someramente y superficialmente la ruta de la denuncia, de la que es muy importante que las mujeres en situación de violencia tengan conocimiento para que puedan tomar decisiones y conocer cuál es el tránsito, cuál es el proceso que están a punto de realizar. Somos guerreras y esta lucha ya no se puede parar. Somos más de la mitad.